Buenas tardes a todos, a aquellos que nos siguen a través de internet y a los presentes en la sala. Les agradecemos mucho la atención. Esta sería la segunda charla del segundo semestre del programa anual de charlas para padres con hijos portadores de cardiopatías congénitas y o adolescentes y o adultos con cardiopatía congénita. La iniciativa de este programa, repito, estamos en la segunda charla de este segundo semestre, se la debemos a nuestro compañero de la Unidad de Cardiopatías Congénitas de Hospital Nisa Pardo de la Vaca, Enrique Maroto, que está aquí presente, que es fundamental en esta serie de charlas, a la Fundación Hospitales Nisa, al Hospital Nisa, Vitas Nisa Hospitales y a la Asociación de Menudos Corazones, que con esa trilogía han impulsado este proyecto ya hecho realidad de las charlas para padres. En la fecha, en el día de hoy, vamos a hablar un poquito de coartación de aorta, con el enfoque que sugirió el doctor Maroto al principio de este segundo semestre, que es hablar algo de la malformación, hablar algo sobre la clínica, el tratamiento, sus secuelas o residuos, y hablar algo de calidad de vida, que es al fin y al cabo la vida cotidiana. En este último apartado de la vida cotidiana nos vamos a referir a lo que planteamos en la segunda charla del primer semestre, que era justamente profesiones, oficios recomendados, viajes, deportes, los cuidados generales, como son la prevención de la endocarditis, las medicaciones, fármacos, interacciones, la salud bucodental, sexualidad, embarazo y parto, reintervenciones con los distintos métodos, o mejor dicho, herramientas que tenemos a disposición, ya sea por cateterismo intervencionista, por cirugía, por otro tipo de intervenciones, seguimiento, algunas novedades y el futuro de cada cardiopatía. Entonces, la coartación de aorta, no nos vamos a referir a interrupción del arco aórtico, solamente coartación de aorta, que es una de esas condiciones que en la conversación cotidiana le podemos llamar, o pueden ustedes haber oído, es una condición obstructiva del corazón izquierdo, del llamado corazón izquierdo. En cualquier caso, ahí hay un dibujo de una especie de iceberg, donde arriba vemos justamente la malformación en su punto más específico. Es un estrechamiento localizado o extenso con o sin hipoplasia del arco aórtico proximal o distal en aorta descendente proximal adyacente al conducto ductal o ligamento ductal, usualmente tras el origen de la arteria subclavia izquierda. En la figura que ustedes tienen aquí a la izquierda de vuestra pantalla, tenemos una figura de la aorta en la cual hacemos hincapié en nuestras mediciones fundamentales para los niños y adolescentes o adultos con cardiopatía congénita, que son la unión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, la zona sinusal propiamente dicha, la zona sinotubular es lo que une la porción sinusal con la zona tubular, aorta ascendente, el arco transverso, proximal y distal. Si no hay anomalía de las arterias subclavias, y la sale la arteria subclavia izquierda normalmente como último vaso, inmediatamente después la aorta descendente, cuando da la curva, se llama zona ísmica, que es la que está adyacente al ductus arterioso. Es decir, aquí en esta figura no hay coartación, es una aorta normal. Pues si ustedes giran la atención hacia la derecha de
de la diapositiva verán una imagen anatomopatológica de lo que es el estrechamiento localizado, es una impronta, un infolding, una entrada obstructiva en la luz de la aorta, después de la arteria, del nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Tenéis una imagen en el medio de TAC multicorte donde se ve una extrema coartación de aorta, prácticamente casi como interrumpido, que es una situación que puede ocurrir a lo largo del tiempo. Y la última imagen a la derecha, tal como la ve el cirujano, la estenosis aórtica, la estenosis, perdón, de la coartación de la zona descendente de la aorta tras el origen de la arteria subclavia izquierda, y lo ven claramente señalado con la flecha, la zona estrecha. Ahora, ¿por qué la figura del iceberg? Porque efectivamente debajo lo que no vemos es lo siguiente, es que en la actualidad se interpreta que la coartación de aorta no es solo un estrechamiento aislado, simple, de una arteria, de un tubo, sino que parece ser que representa una enfermedad arterial endotelial más difusa, una arteriopatía generalizada, una relación con el tejido ductal constrictivo. Cuando el tejido ductal se cierra, se hace más comprometida la zona obstructiva, porque está justamente, como he dicho, la obstrucción es yuxtaductal, está al lado, enfrente prácticamente. También hay una consideración sobre que en la etapa fetal hay unos disturbios hemodinámicos producto de este fenómeno anatómico que podrían ser determinantes en la evolución posterior, y muchos también están en favor de considerar, entre otras cosas, en esa parte que no vemos, en otras condiciones, que también hay añadida una anomalía de la regulación autonómica vascular. Todos nosotros tenemos una regulación de nuestra homeostasis que nos hace, acomodar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, a los movimientos, a los cambios posturales, etc. Pues cuando hay una anomalía de ese tipo de regulación, pues ese fenómeno no existe y da lugar a hipertensión arterial sostenida, por ejemplo. Muy bien, la incidencia de esta malformación no es poco frecuente, ni mucho menos. Es entre o la quinta o la sexta. Hay algunos reportes que hablan de que es la quinta malformación en frecuencia, otros que es la sexta malformación en frecuencia. Se puede presentar sola, esporádicamente aislada, sola, o asociada a otras condiciones que ahora vamos a ver. En los últimos años hay una investigación genética muy profusa que parece vincular en alguna medida algunos tipos de coartación de aorta a lesiones o anomalías genéticas. Respecto de ello, tendríamos que decir datos de la bibliografía muy fuertes, que el 4% de las gestantes portadoras de coartación de aorta tienen descendencia con cardiopatía congénita. Hay 5 puntos de incremento de riesgo de válvula aórtica bicúspide en el parentesco de primer grado. Estos dos aspectos, que fueron bien señalados en distintos artículos, tenéis abajo una cita bibliográfica que podéis analizar en este sentido, habla de una susceptibilidad en los cromosomas que constan allí, 2q23, 10q21, etc., en una posición donde habría una anomalía que podría tener influencia sustancial en la aparición de la coartación de aorta. Es decir, que no descartamos el punto de vista genético, no es algo esporádico, aunque lo es predominante, pero no es algo esporádico por casualidad. Tiene distintas asociaciones, por eso dijimos que o es aislada, simple, o es compleja porque tiene otra serie de lesiones. Las asociaciones más frecuentes a la coartación de aorta son la válvula aórtica bicúspide. El 70%, 80% de los portadores de coartación tienen asociado una válvula aórtica bicúspide. Y el 25%, si lo miramos desde los pacientes que tienen
válvula aórtica bicúspide. Si lo miramos desde ese punto de vista, el 25% también son portadores de coartación de aorta. El síndrome de Turner, que es genéticamente, está relacionado con cromosomas, con 45 cromosomas y un X y O mosaicos. El 15% de las niñas con síndrome de Turner tienen coartación de aorta. Aquí hay un ojo que está ahí en el medio, que se ha descolocado aparentemente, pero el ojo tenía una intención, lo veis ahí arriba del cuadradito, y era llamar la atención sobre la disección de la aorta, que es muy frecuente en el síndrome de Turner. Y eso está bien explicado en las relaciones del síndrome de Turner con las malformaciones cardíacas en una publicación de la Análisis Españoles de Pediatría, donde claramente el síndrome de Turner se asocia con coartación de aorta, aorta bicúspide aislada, ductis y estenosis pulmonar. También el síndrome de Noonan, trisomía 13, 18 y algún esporádico caso de Marfan tiene también asociada coartación de aorta. Quiere decir que no tenemos que olvidarnos de ese aspecto, porque ahí quiere decir que entonces que las asociaciones juegan un papel alrededor de lo que es el solo estrechamiento de la aorta descendente ísmica, juegan un papel muy trascendental esa combinación. En cuanto a las malformaciones cardíacas asociadas a la coartación de aorta, están las que constan, que ven ustedes aquí en la pantalla: ductus, comunicación interauricular, comunicación interventricular, el síndrome de hipoplasia de cabeza izquierda, la doble salida ventrículo derecho, algunos casos de transposición, poco frecuente, algunos casos de truncus, poco frecuente, la vena cava superior izquierda persistente, drenando el suelo coronario, acompaña mucho a la transposición. Y luego lo más esencial es qué es lo que pasa en la válvula aórtica: anomalía mitral y aórtica, como dijimos, aórtica bicúspide, o mitral con prolapso o estenosis, o un músculo papilar único, por ejemplo, que suelen acompañar a este fenómeno. Y según la función de la válvula anormalmente configurada, sea mitral o aórtica, también tienen influencia en la evolución de los pacientes con coartación de aorta. Pascual Castroviejo, aquí en el Hospital de La Paz, en el año 78, describió ya una coartación compleja en niños con hemangioma cérvico-facial y malformaciones vasculares cerebrales, y el nombre es FACE. Frieden, en el año 96, fue quien le apropió ese acrónimo para definir este tipo de coartación compleja, que cuando digo compleja se refiere a la multiplicidad de lesiones vasculares asociadas que acompañan a la coartación de aorta. Y no nos olvidemos que también hay malformaciones extracardíacas, entre otras hernia diafragmática, criptorquidia, poliquistosis, paladar ojival, etcétera. Es posible encontrarlos como malformaciones extracardíacas, a las cuales tendremos que atender, por supuesto, en su momento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia con la coartación de aorta? En los años 70 se publicó un reporte sobre la historia natural no modificada por ninguna intervención. Eran enfermos que habían nacido con coartación de aorta, habían sobrevivido X años, que ahora lo voy a mencionar, y sin ningún tipo de intervención. En esos momentos es un reporte donde no había cirugía. La mortalidad a los 30 años era del 50%, a los 46 años del 75%, y ya a los 60 años solo el 10%, y excepcionalmente llegaba a la vida adulta. Con la cirugía, que aquí está el doctor Greco, nos va a poder luego ratificar al respecto, que creo que fue por Crawford la primera cirugía ortoplastia en el año 50, por ahí en esa década del 50, la supervivencia cambió radicalmente. De hablar de una historia natural sin cirugía de mortalidad 90% a 60 años, a hablar de una supervivencia igual o mayor a 75% a 40 años. El asunto sobre la historia modificada con la cirugía, cabe comentar a los padres y a los propios pacientes que puedan estar en la red, que como hay diferentes técnicas quirúrgicas, como hay una coartación que puede ser simple y aislada,
como hay una coartación compleja asociado a otras anormalidades, estos tres elementos dificultan los estudios observacionales homogéneos y además el tiempo histórico de las cirugías. La cirugía ha cambiado y ya en la actualidad se hacen técnicas más modernas, más refinadas, con un objetivo de mejora de toda la geometría del arco aórtico, de manera que esta supervivencia del 75% a 30, 40 años, estamos seguros de que está siendo superado, va siendo superada próximamente cuando se analicen poblaciones más homogéneas. La edad operatoria, justamente por estos estudios que se hicieron en el año 92 de pacientes operados entre el 50 y el 96, pues se quedó en que cuando la coartación de aorta aislada está asintomática, el momento, la edad operatoria óptima estaría alrededor de los 16 meses, 2 años de vida. Después vamos a analizar el porqué de este comentario. En cualquier caso, a la derecha tienen ustedes un estudio que se realizó en Finlandia sobre 6.400 niños operados entre el año 53 y el año 89, y vean ustedes que la coartación de aorta en relación a la población normal, que es la línea de arriba, color celeste, la coartación de aorta, pues efectivamente a 45 años tiene una supervivencia del 80%. Es decir, que todo esto aún seguramente va a ser mayor con el paso del tiempo cuando se comiencen a poblar los estudios con las técnicas más actuales. Muy bien, la presentación clínica y el diagnóstico. Tenemos los dos extremos típicos como ocurre en cualquier tipo de cardiopatía. O están asintomáticos o están sintomáticos. En la figura del joven con coartación de aorta que tienen ustedes ahí, explicamos rápidamente, o explica rápidamente qué pasa con la coartación de aorta. Pues es simple. Las dos carótidas y las dos arterias subclavias, cuando están por delante de la coartación, sufren la imposibilidad de que la sangre pase libremente por la zona coartada, por la estenosis, de manera que aumenta la presión en ambos brazos y en las carótidas, mientras que todo lo que está en el nivel abdominal o en las piernas tiene presión disminuida. Este sería el fenómeno, digamos, hemodinámico más simple y más persistente, presente en este tipo de coartación. Como ustedes pueden imaginar, esta situación daría síntomas sin lugar a duda en algún momento dado de la vida. Mientras que al lado tienen una resonancia magnética con múltiples colaterales, una coartación severa, si ustedes ven allí, una coartación severa con múltiples colaterales por mamaria y intercostales. Quiere decir que la presión, el volumen, se va a distribuir entre la parte superior del cuerpo precoartación y la parte inferior del cuerpo postcoartación. Y eso explicaría, en alguna medida, por qué algunos pacientes son sintomáticos durante largas décadas de su vida. Abajo tienen las figuras típicas. El electrocardiograma no es muy útil. Lo más importante es palpar los pulsos femorales. Palpar los pulsos femorales es esencial, pero también lo es palpar ambos pulsos humerales y las carótidas. Nosotros tenemos que saber si los 4 vasos preductales, precoartación, están presentes y tienen la misma pulsión que los de femorales, que por supuesto estarán disminuidos. La ecocardiografía, la radiografía de tórax, a veces tenemos el signo del 3 invertido que está señalado en esa radiografía de tórax, pero no es un elemento con el cual estemos nosotros, digamos, presentes observando la radiografía. Vamos directamente al examen ecocardiográfico, que, como ven en la figura del medio, se nota perfectamente la estrechez de la luz aórtica después del nacimiento de la arteria subclavia y el fenómeno Doppler que esta situación provoca. ¿Qué es lo que provoca? Un aumento de la velocidad y turbulencia de ese nivel y un constante flujo a su través a lo largo del ciclo cardíaco. Entre los
pacientes sintomáticos, ¿quiénes destacamos? Destacamos a los neonatos, que si no tenemos el diagnóstico previo de los mismos, hacen colapso circulatorio y pueden morir por ausencia de diagnóstico previo, de sospecha previa o de algún signo que nos permita analizar su cuadro clínico. En el caso de que por sospecha prenatal o porque al nacer encontremos algún dato clínico, soplo cardíaco, alteración de los pulsos, alteraciones de la presión tomada en brazos y piernas, pues utilizamos la prostaglandina, que al abrir el ductus mantiene una permeabilidad y un flujo hacia la aorta abdominal. En los niños, si pasaron esa etapa y los descubrimos en la edad infantil, la ausencia de pulsos femorales o la atenuación de los pulsos femorales en respecto de braquiales y o carotidios es esencial. Hipertensión arterial y soplo son los otros elementos diagnósticos. En los adultos, fundamentalmente, hipertensión arterial y todo lo derivado de las lesiones aórticas asociadas. Esos serían los pacientes sintomáticos. Algo sobre la sospecha prenatal de coartación. Si bien es verdad que creo que en la quinta o sexta reunión próxima se va a hablar de diagnóstico prenatal, hay una sensibilidad diagnóstica del 70 al 80%, es decir, que se puede sospechar en la semana 20, 24, 18, la presencia de coartación de aorta cuando determinadas mediciones así lo analizan como factores de riesgo. La relación entre el istmo aórtico y el ductus, la relación entre la aorta, el tamaño de la aorta y la arteria pulmonar, el valor Z, que es el valor medio, digamos, de lo que tendrían todos los niños del mismo peso, de la misma edad gestacional, y se compara con el hallazgo del niño en cuestión, en quien estamos sospechando el diagnóstico de coartación. Y la discrepancia entre los ventrículos, sobre el valor del ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo. Y esta sospecha prenatal de coartación, aunque no sea con una sensibilidad exacta de verdadero positivo 100%, sí nos hace claramente definir que este paciente con sospecha debe nacer en un sitio con cirugía cardíaca que tenga alta complejidad, porque el diagnóstico prenatal atenúa, neutraliza la morbilidad o morbimortalidad de estos bebés. De manera que es importante el análisis de la sospecha prenatal y o de que el paciente que se vaya después del nacimiento tenga los estudios como hacemos en este centro de toma de presión en brazos superiores, inferiores, la observación pediátrica y si la presencia de soplo, etcétera, condicionan la necesidad de hacer un ecocardiograma para su diagnóstico. Las técnicas quirúrgicas. Hay aproximadamente 6, ya veremos si el doctor Greco está de acuerdo. La más común fue la resección y anastomosis término terminal, que fue la primera. Preferentemente ahora se aplica a mayores de un año, como dijimos, 16 meses, 2 años. Resección y anastomosis término terminal extendida, que implica quitar tejido ductal y el ensanchamiento y hacer un ensanchamiento aórtico. Aortoplastia con parches, colocación de un parche, tenéis las figuras que lo combinan, es la segunda fila de la figura, tenéis el parche. El parche de Dacron ha demostrado que tenía una enorme incidencia de aneurismas, de manera que no se usa en la actualidad. El colgajo de subclavia, la arteria subclavia se utiliza para, una vez abierta y quitado el tejido ductal de la coartación, cubrir ese espacio que queda libre a través de la arteria subclavia. Pero claro, nos quedamos sin arteria subclavia, de manera que la circulación en el polígono de Willis puede invertirse. El polígono de Willis es que está dentro del cerebro. Otro tipo quirúrgico es la interposición de un tubo protésico cuando la estrechez es extensa, o incluso un tubo sorteando el segmento estrecho porque su longitud es imposible de abordar de una manera segura. Tenéis abajo a la derecha, en la figura, abajo de la derecha,
lo que es la ortoplastia extendida, es decir, se arregla no solo la obstrucción a nivel de la coartación propiamente dicha, sino la usual o muy frecuente asociación de hipoplasia del istmo y o hipoplasia del arco transverso distal. En cualquier caso, en la actualidad, la mortalidad operatoria es menor del 1-2%. Hay técnicas intervencionistas por cateterismo, que sería, digamos, la alternativa a la solución de este estrechamiento aórtico. Uno de ellos es la angioplastia con balón. Seguro que muchos de los que hemos hecho cateterismo aquí hemos avanzado en algún momento con esa iniciativa, pero en neonatos no tienen ningún valor y al contrario, digamos, podremos dañar tan claramente la pared aórtica que haríamos flaco favor al neonato. En niños, aunque hubo debate en el pasado y todavía hay grupos favorables, la tendencia generalizada es no utilizar la angioplastia con balón. Esa es la realidad. En algunas coartaciones simples y o con algún grado de aneurisma adicional adyacente, es decir, con una buena selección de candidatos, en una nativa o en recoartación fundamentalmente con o sin aneurisma, y según la edad se puede implantar un stent simple o cubierto, de manera que eso sí da resultado más favorable. Esa sería una alternativa, pero fundamentalmente según la selección del candidato, según la naturaleza de la coartación, que puede ser incluso sin intervención previa, pero fundamentalmente se usa para recoartación con o sin aneurisma. Y aquí tienen ustedes unos ejemplos de la colocación de stent y los estudios que necesitamos hacer en niños para identificar si el stent está correcto, si está bien ubicado, si a lo largo del tiempo no sufren ninguna alteración, ningún cambio posicional, etc. En la imagen arriba y a la izquierda tienen un paciente de 28 años que a los 11 años post implante observamos la presencia de calcio en la zona inferior del stent. Eso está poco reportado y su valor, digamos, su valor negativo lo desconocemos, pero la aorta es frágil en la pared, de manera que la presencia de calcio en la zona de la pared aórtica es algo a tener en cuenta y requiere de revisiones prolongadas. Aquí tenéis otras imágenes de stent en coartaciones operadas y fundamentalmente una observación abajo de la izquierda es que el stent se puede fracturar y la radiología simple no lo detecta con facilidad. De manera que nuevamente aquí se van incorporando a lo largo de la evolución de pacientes operados con coartación de aorta, se van incorporando técnicas más refinadas de imagen para poder analizar con certeza cómo están. Y no solo eso, sino que en algunas ocasiones, como ven en la figura de la derecha, hubo una migración del stent con una zona aneurismática en un paciente operado con Gore-Tex a los 4 años de edad. Tenía 27 cuando se hizo este estudio. Hemos dicho que cuando el segmento estrecho es extenso, no localizado, sino extenso, ahí tiene un ejemplo exagerado, tienen un paciente de 18 años con hipoplasia del arco aórtico, una aorta muy pequeña y la necesidad de colocar un tubo externo para que la sangre pueda alcanzar la zona torácica y abdominal y de miembros inferiores, dado que la estrechez de la aorta no permitía una cirugía correcta. El fenómeno de la alteración de la pared aórtica, que forma parte de esa zona que no vemos claramente con una clínica de segmento estrecho, también se puede ver en esta figura donde a través de la resonancia se han descrito 3 imágenes correspondientes a la morfología del arco
del arco aórtico tras la cirugía. Cuando el ángulo entre aorta ascendente y arco es muy agudo, obsérvese el que está con un óvalo en rojo, de tipo gótico, la incidencia de eventos tardíos como hipertensión arterial, recoartación, posibilidad de disección, etcétera, es mayor que en los otros casos que tienen al medio y a la derecha, donde el arco aórtico es más ponderado, más redondeado, alcanzando casi la normalidad. Ahora, un pequeño matiz relacionado cuando la coartación de aorta se acompaña de válvula aórtica bicúspide. Como ustedes ven, la posibilidad de eventos aórticos, llámese dilatación y o disección y o ruptura de aorta ascendente en la válvula aórtica bicúspide, o la necesidad de intervenir quirúrgicamente a jóvenes con válvula aórtica bicúspide es mayor en aquellos en los cuales la fusión comisural es entre el RAFE, el seno coronario derecho y el no coronariano, lo tienen abajo con una curva en rojo. Es decir, en este tipo de fenotipo de morfología que da ecográficamente, la podemos ver con claridad en la válvula aórtica, tiene mayor incidencia de problemas y progresión de dilatación o insuficiencia, estenosis de la válvula, que aquellos que tienen un fenotipo anteroposterior, es decir, que la fusión de comisuras corresponde a la coronariana izquierda y la no coronariana. Quiere decir que este factor de aorta bicúspide es un factor de asociación con coartación de un impacto muy importante, de manera que hay que contemplarlo en cada paciente en particular en el seguimiento. Las complicaciones posoperatorias a medio y largo plazo están relacionadas con la persistencia de la hipertensión arterial, ya sea de novo, en reposo, en ejercicio, o la que ya tenía previamente. Está demostrado que cuanto más tardíamente se opera el paciente, antes se operaban cuando se descubría 5, 10, 15 años, en el pasado estamos hablando de la década de 60, pues estos pacientes hacían aproximadamente el 50% o más, tenían hipertensión arterial en el seguimiento, ya sea por persistencia de una previa hipertensión arterial o aparición de novo. La dilatación y aneurisma de aorta ascendente o descendente también existen en la coartación de aorta, aún más si lo asociamos con válvula aórtica bicúspide. La posibilidad de recoartación o estenosis residual en la región ísmica también es posible verle con las técnicas antiguas más que con otras. La recoartación, todos siguen la regla del 20%. Hay más o menos recoartación en el 20% de los pacientes operados, dilatación o aneurisma significativa en el 20% de los pacientes operados, enfermedad coronaria precoz. Este es un punto de interés. Pacientes de 40 años o 50 años con coartación de aorta operada en el pasado pueden presentar fenómenos isquémicos miocárdicos que habrá que tener especial atención con ellos. Por eso la unidad de cardiopatías congénitas debe tener un apartado de relación muy intensa con la cardiología general, cardiopatías del adulto. La estenosis o insuficiencia aórtica, prolapso mitral o anomalía mitral subvalvular, la endarteritis o endocarditis bacteriano. Este es un punto interesante porque desde luego todos pensamos así, digamos de primera, los cardiólogos, que todas las válvulas o agujeros intracardíacos que tienen alta velocidad son capaces de desarrollar endocarditis bacteriana bajo la exposición de distintos gérmenes. Pues también existe esa posibilidad en la coartación de aorta operada, porque todavía hay disturbios de flujo que son capaces de, si hay bacteriemias, producir endarteritis que puede ser una complicación fatal. Y luego otro punto también de interés es la ruptura de aneurismas cerebrales en pacientes que no sabían que tenían semejante situación vascular y o es producto de una hipertensión prolongada de largos años. Calidad de vida. En el año 94 la Organización Mundial de la Salud estableció que la percepción individual de su cardiopatía está en relación con el contexto cultural, valores, relación de las aspiraciones, expectativas,
preocupaciones, etcétera, y que no solo atañe al paciente en cuestión, sino también a los padres, eso es indudable. Con esta definición en mente, pues hablemos ahora de lo que vinimos a comentar. Es decir, ¿qué pueden hacer los pacientes operados con coartación de aorta en cuanto a profesiones y oficios recomendados? Pueden hacer todos, excepto en todo caso hacer pesas o ser profesores de ejercicios físicos en los cuales ellos mismos tengan que realizar ejercicio isométrico anaeróbico, porque el pico de hipertensión arterial es muy agudo, y eso estamos hablando de una enfermedad que probablemente tenga una lesión parietal oscura, una fragilidad en la aorta ascendente, una fragilidad en la zona operada, de manera que barras, pesas o ejercicios isométricos no se pueden hacer ni como profesiones ni como deportes asociados. Viajes, los que les plazca. En este momento no tenemos ningún problema con que suban en altura donde quieran. Prevención de la endocarditis bacteriana, un sí rotundo. Frente a manipulaciones dentales, tengan o no sangrado, y frente a manipulaciones, endoscopias, tengan o no biopsias, porque muchas veces la biopsia no se puede predecir en una endoscopia gástrica o colonoscopia, pues lo mejor es que haya endocarditis bacteriana. Muchos de estos enfermos, alrededor de un 30-40%, necesitan durante toda su vida tratamiento antihipertensivo, y para ello hay distintos fármacos, entre diuréticos, tengan o no ahorradores de potasio, beta bloqueantes con acción alfa, bloqueantes selectivos, llámese propanolol, carvedilol, etc. Los hay inhibidores de la enzima convertidora, que son los que terminan en prilo, porque el último elemento bioquímico de su nombre terminan en prilo, es captoprilo, lisinoprilo, etc. Y los más modernos, los ARA2, que terminan en sartán, los sartán, etc. Pues estas nuevas medicinas están recién iniciándose en distintos estudios en pacientes con hipertensión arterial, de manera que no son estrictamente, no todos tienen coartación operada. Es decir, que aquí la hipertensión arterial no es solo producto de una obstrucción, sino de una lesión difusa más generalizada. En cualquier caso, hay estudios en progreso en este momento acerca de si los sartán o estos ARA2 reducen la velocidad con la cual se incrementa la aorta ascendente, mejoran la hipertensión arterial, etc. A veces no es solo suficiente un solo fármaco, sino es necesario una farmacoterapia de 2, 3 o 4 drogas. Pero lo importante es el estilo de vida, no la obesidad, no la sal, no el tabaquismo, no los ejercicios isométricos, sí andar en bicicleta, caminar, natación, que eso es muy bueno para todos los tipos de salud. La salud bucodental debe analizarse anualmente. Sexualidad y embarazo y parto, esto es muy interesante. Desde luego, los estrógenos suelen tener interacciones con algunas de las medicinas, especialmente con los IECAS y con los ARA, de manera que esas interacciones se pueden ver en guías correspondientes de hipertensión arterial, como las he puesto abajo, las guías de la Sociedad Española de Cardiología. Pero una de las cosas importantes es que algunas de las gestantes en su tercio final del embarazo, habiendo sido operadas con éxito en el pasado con coartación de aorta, persisten hipertensas o les aparece en el momento del último tercio del embarazo o durante el mismo. Y entonces hay algunos reportes que hablan sobre el momento crucial, que es el periodo expulsivo del parto, en el cual la hipertensión pico y el aspecto negativo sobre la pared aórtica, especialmente si la pared aórtica de aorta ascendente está dilatada, puede constituir un evento letal materno. De manera que en ese sentido probablemente según
caso, según qué caso, según los cardiólogos vayamos siguiendo a la embarazada, pues tenemos que saber que esa posibilidad existe y por lo tanto la cesárea tal vez sea una indicación precisa en este tipo de pacientes. A demanda clínica, las reintervenciones que sean necesarias, sean por cateterismo, cirugía u otras. Y en todo caso, en las novedades o el control y el seguimiento y el futuro es que necesitamos controlar a estos pacientes de por vida, especialmente en lo que se refiere a la hipertensión arterial y especialmente en lo que vamos a ver ahora a continuación. Aquí en esta diapositiva tienen ustedes 3 o 4 referencias informativas muy importantes sobre aspectos de manejo, aspectos de sexualidad, aspectos de contracepción, etcétera, evolución y manejo de la coartación de aorta. El protocolo de seguimiento, es decir, ya hemos analizado lo que dice la bibliografía, lo que nos ha pasado a nosotros, lo que hemos hecho en cada paciente, pues nosotros tenemos la obligación como cardiólogos de monitorizar la tensión arterial, hacer test de ejercicio y valorar si existe hipertensión arterial de reposo, de ejercicio, de ambas o no existe. Tenemos que vigilar la evolución de la válvula aórtica bicúspide y con las herramientas que sean necesarias. Por ejemplo, la aorta ascendente, llega un momento dado que los muchachos ya son más grandes, por eco no podemos analizar con plenitud y exactitud la medida de los mismos y son pacientes que requerirán resonancia magnética cada 2 o 3 años según veamos el crecimiento de la aorta ascendente. La recuartación y estenosis residual con monitorización clínica, tensión arterial y todas las herramientas que tenemos, eco, resonancia magnética, tomografía multicorte y el cateterismo con o sin intervención. Las expansiones del aneurisma ascendente se refiere al crecimiento constante, no súbito, pero que en el curso de 2, 3 años, 4 años, los valores Z suben de 2 o de 3 hacia 4 o 5, pues esos pacientes necesitarán cirugía, por supuesto, en la aorta ascendente. En enfermedad coronaria, pues con los estudios correspondientes que los cardiólogos adultos más acostumbrados que nosotros a ello, pues nos aconsejen para cada paciente. Y un aspecto de interés es que consta en la literatura y que a veces nos ha pasado en nuestra práctica clínica, es que algunos pacientes de adolescentes o adultos vienen quejándose de una cefalea que no está en relación con una tensión arterial porque está bien controlada, de manera que en esos casos, como hay lesiones de aneurisma y o lesiones vasculares cerebrales, conviene que haya una revisión en neurología con los estudios que correspondan para ese menester. Y yo creo que con esto hemos concluido. A ver qué os parece y esperamos vuestras preguntas. De aquí de mis compañeros, ¿alguna puntualización, doctor Greco? Sobre la cirugía. Me ha gustado mucho. Pregunta de momento, es más que un comentario que una pregunta. No me ha gustado mucho la segunda diapositiva, si puedo volver para atrás, hacer hincapié sobre eso. Creo que es clave y que condiciona el resto de la charla. La anterior. Ahí. Me refiero a esta aorta abajo a la izquierda, donde está dividida en detalle exactamente la coartación de la aorta. El asunto viene, me gusta mucho el ejemplo del iceberg, porque parece que es una zona estrecha, pero cuando se interroga, se pregunta, ¿ves qué es lo que pasa? ¿Qué es la coartación de aorta? Y se mira el escenario del problema, hay que ver todo eso, tiene que estar en detalle. Y todavía ahí habría que añadir la válvula mitral, que suele estar, las lesiones de izquierdo, del lado izquierdo tienen una peculiaridad que suele ser múltiples, entonces la válvula mitral, con la cual tenemos pocas armas para trabajar sobre ella, tenemos algunas, pero no todas tan eficientes como, digamos, desde el anillo aórtico que empieza ahí para adelante, todo eso tiene solución con cirugía y tratamiento. Digo que eso es importantísimo porque
gran parte de toda la historia son lesiones aprendidas, porque la coartación de aorta es una lesión muy frecuente y hemos ido aprendiendo con los mismos pacientes nos van diciendo qué caminos elegir, por dónde tenemos que ir y qué tenemos que evitar, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo hemos visto que es importantísimo diagnosticar en detalle, definir exactamente por el eco, y eso, el avance del eco y el aporte que ha hecho el eco ha sido fundamental. Exactamente de todas esas partes que has definido tú, ahí el anillo, la aorta ascendente, la unión sinotubular, la aorta transversa proximal, es importantísimo definir el diámetro, importantísimo, la aorta transversa distal, ya a partir de ahí un poco menos el istmo y tal, sí que es importante también ya, pero lo que es mandatorio definir es el arco transverso proximal. ¿Por qué? Porque eso abre dos capítulos ahí y transforman dos cosas, sobre todo en el abordaje de la malformación. En una define que es el abordaje por toracotomía lateral o por esternotomía tal. De las 6 técnicas que has descrito ahí, esas son, bueno, es un compendio histórico de todo lo que se ha hecho sobre la coartación de aorta. Hoy en día está bastante estabilizado eso y bastante sistematizado, es decir, hay lugar prácticamente para 2 cosas. Anastomosis término-terminal subiendo un poco más, depende del grado de compromiso que pueda tener la otra transversa distal, y el avance del arco aórtico es cuando el arco transverso proximal no se puede, si es pequeño eso ahí, no, el valor tal. Normalmente ahora se ha transformado, esto es una lesión que se presenta en neonatos, y entonces prácticamente el eco y eso no hace falta estudios extras, se ve muy muy bien con el estudio del eco, pero es importante que el cardiólogo, insisto en esto, sepa definir todo eso, porque el diagnóstico de coartación no es aceleración a nivel del istmo, sí, vale, pero eso es muy, si me permites el término, muy mogollón. Hay que afinar, aquilatar más y definir todas esas partes del callado, todo el bastón de la aorta, exactamente los diámetros que tiene, porque eso condiciona una técnica y otra. Y luego eso quita peso a todas las especulaciones que hay. ¿Cuál es la edad óptima para operar? ¿Cuál es tal porcentaje de recuartación y todas esas cosas? Muchas de las recuartaciones son coartaciones que no se resolvieron casi nunca, que son coartaciones que se han operado por una toracotomía lateral, y vale, sí, tú el istmo lo alivias, pero dejas el resto. Si tú alivias el istmo, sí que tratas la coartación, pero viene acompañada con que la aorta transversa distal es más pequeña, etcétera, etcétera. Más cortito. Bueno, eso para entrar un poco en conversación, pero creo que eso es, hay que destacar, es muy, muy importante. Para luego condicionar también la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras salen algunas preguntas, el doctor Baño y el doctor Maroto, si quieren aportar. Es para papás. Es para papás. Eso, el consejo está muy bien para el cardiólogo, pero entonces, preguntas que hacen los padres, una que os hago. Cuando les informamos, se va a operar, hablamos de una cosa que es paraplegia. Entonces, si es posible, respuesta cortita. A ver, eso está bien, es verdad. La incidencia de paraplegia que figura en el consentimiento informado es... Sí, paraplegia es cuando hay un compromiso, una lesión definitiva de la médula, pérdida de movilidad de los miembros inferiores, como son los accidentes de tráfico, las motos, etcétera, etcétera, ¿no? Caída en las piscinas, todo eso lo puede dar. Y la coartación de aorta es el talón de Aquiles, digamos. Es un poco heredado de la época antigua. Es decir, una cosa, eso viene enganchando un poco lo que estaba ahí, que quería yo continuar en mi discurso, lo que decía Mario, de la edad. Entonces, es excepcional, casi muy, muy, muy raro, que por debajo de los 6 meses de vida aparezca una paraplegia, o sea, una lesión definitiva de la médula como consecuencia de operar una coartación de aorta. A partir de ahí es mayor. También es un factor de riesgo si previamente ha sido manoseada, se ha hecho algún tipo de alivio con el catéter, con el balón. Eso impide el desarrollo y circulación colateral, porque manda el paciente a una fase posterior
no le soluciona el problema, a un intento de angioplastia primaria, o sea, dilatar con balón en niños pequeños. Ahí poner un stent no es nada, el stent también otras cosas que si quiere luego lo comentamos. Oye, a veces los padres se preocupan mucho porque resulta que el cardiólogo ve una coartación o algo que parece una coartación, pero no está demasiado estrechito, entonces se vigila, no genera demasiado gradiente, pero los padres se asustan mucho. Mi hijo tiene una coartación, ¿qué hacemos? ¿Le operamos? ¿No le operamos? ¿Cómo le vigilamos? Entonces, la pregunta es, ¿este tipo de coartaciones leves tienden a progresar a medida que el chico se hace mayor? Y por otra parte, en el estudio de una coartación, como acaba de decir Rubén, que todo hay que estudiar bien todo el arco, ¿no sería bueno intentar ir de entrada a una resonancia que lo viera todo bien? Que no sacara de dudas, más que hacer un eco y quedarnos con esa impresión que nos da el eco. Bueno, tal vez un par de comentarios y después Enrique. El primero, que efectivamente depende si es neonato o no neonato. Si es neonato, yo he tenido por experiencia personal que me ha pasado excepcionalmente un gradiente ligero de 15-20 milímetros en un neonato, 15 días de vida, ya externalizado, y luego hay una remodelación propia. A los 10 meses, un año, no tiene absolutamente ningún tipo de gradiente, ninguna obstrucción o estenosis observable. De manera que efectivamente es posible del neonato hacia adelante que haya una remodelación y que ese gradiente sea un disturbio relacionado con el cierre ductal transitorio. Y estamos hablando de la aorta ascendente, no estoy hablando de la rama izquierda, que la obstrucción transitoria de ramas es frecuente en ese aspecto por relación con el tejido ductal, que fue descrito por Otto Marotto hace muchos años también. Con respecto a la resonancia magnética o a las pruebas más refinadas, si son niños pequeños, tenemos oportunidad de por eco tener buena información. Hay 3 o 4 ventanas que podemos verlo, pero no estoy totalmente en desacuerdo contigo, sino que por el contrario, si es necesario y nos queda algún segmento que no vemos adecuadamente ni por el cuello ni nada, pues es mejor, por supuesto, hacerle un estudio de angioresonancia. Marotto. En relación a lo que ha comentado Antonio, bueno, cuando más información se tiene siempre es mejor, ¿no? Pero la mayoría de las veces es suficiente con el eco. Y el eco lo que tiene que definir, bueno, primero, como bien iniciado Mario ha dicho, estamos hablando de la lesión, la obstrucción a nivel del istmo, ¿no? Porque si obviamente tiene lesiones asociadas, se ven con el eco y el abordaje, la vía es la estenotomía media y la coartación simultáneamente se corrige y se avanza el arco. De las lesiones que hay frecuentes, y sí que son frecuentes, es la vena cava izquierda y la CIA. Son dos lesiones asociadas frecuentes en la coartación de aorta. Lo importante ahí en el eco, ir a buscar, y el eco sí que mide bien, ahí se ve razonablemente bien, es la aorta transversa proximal que tenga +1 el peso del niño. Esa es una regla empírica, pero que el uso la ha consagrado, porque el escenario de la coartación de aorta hoy en día en este país es neonatal. Entonces ahí hay que buscar, si el niño pesa 3 kilos, que la aorta transversa proximal mide 4. Esa información es suficiente para tomar la decisión más acertada, que luego el resultado dependerá más si realmente medía eso, porque la anastomosis en sí no es porque sea de una manera o de otra que ha hecho que se recuarte el paciente, que se ocurre la recuartación, o porque sea muy pequeño. La cirugía es mucho más fácil en un niño más pequeño, por una serie de motivos, muchísimo más fácil para un cirujano pediátrico, claro.
que el niño sea un neonato y tal, y además que se tolera muy bien a esa edad. Son todo ventajas, digamos, los movimientos, los tejidos, la anastomosis queda con menos tensión, etcétera, etcétera. Pero que hay que ir a buscar fundamentalmente que la aorta transversa proximal mida +1 el peso, y que así, como norma, sin mirar los zetas, si uno no tiene las tablas a mano, que el anillo aórtico tenga más de 4,5 o 5. Eso es compatible con la vida, el gasto puede salir por el ventrículo izquierdo. Yo sigo con los papás. A ver, tengo, bueno, ya a mi edad mi nieto, que tiene, no sé, voy a decirte, 10 años. Y de pronto le descubren que tiene una coartación. Con la recomendación, operarle o hacerlo con angioplastia y Bueno, 10 años. 10 años. Con angioplastia con balón, yo no soy favorable a hacer angioplastia con balón. Los estudios que se han hecho en animales de la angioplastia en aorta abdominal demuestran que se destruye la capa endotelial y parte de la media. Entonces lo único que queda es digamos, cubriendo la zona en la cual has dilatado con balón, es la adventicia. De manera que eso es peligrosísimo. Es decir, yo pasé por una etapa también de gran impulso con esto, pero creo que no corresponde hacer una dilatación con balón. Aquí la discusión sería entre cirugía y colocar un stent. Esa es la clave. Y con 10 años, si es localizada, bien localizada, con 10 años ya tiene peso y edad suficiente como para pensar en un stent cubierto. Cubierto es lo mejor en todo caso. Vamos a ver qué dice el cirujano. El cirujano se apoya en tu información que has dado tú, que me ha parecido una charla genial, que has dicho tú que el parche de Dacron en la coartación de aorta hace que tal y cual. Bueno, ¿cuál es la lectura, la letra pequeña de ese mensaje? Es que no quita la enfermedad el parche, y la esencia de la cirugía de la coartación de aorta es quitar el tejido enfermo y el tejido ductal. El tejido ductal inicialmente parece fenomenal para hacer cualquier técnica, pero es muy traidor, es mal compañero, es un tejido poco noble, no vale, se retrae, se fibrosa, se desgarra en fresco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ponemos un parche, no quitamos la coartación de aorta, no quitamos la enfermedad. Si ponemos un stent, estamos haciendo algo mucho más parecido a una coartación de aorta operada con un parche. Me da igual que sea Dacron o Gore-Tex. Es decir, ¿por qué se parece el stent? Porque la compliance, la distensibilidad antes del stent y cuando llega el stent es totalmente diferente. Sí, tenemos stent cubierto, stent de grandes diámetros, que no se rompen los straps, que no van a pinchar la aorta. ¿Qué harían con ese niño? Lo más probable es que le pongan un stent, porque no se puede competir, la cirugía no puede competir frente a una opción que dice es sin cirugía. ¿Usted qué prefiere, sin cirugía o con cirugía? Entonces, ante esa pregunta, la elección es muy simple. La gente piensa sin cirugía. Tampoco no me parece una idea así marciana, ¿no? Poner un stent, pero es decir que el stent tiene cosas, tiene letras pequeñas, tiene otras cosas, y lo suyo es mucho más fácil poner un stent a un niño de ese tamaño que operarle. Por eso lo otro, ahí volviendo a la edad, ¿no? Pero el problema que tiene el stent es ese, es decir, que la diferencia de una zona de elasticidad que quedan ahí, que se mueven mucho y otra no. Eso veremos a ver qué puede pasar con el tiempo. Aliviar la obstrucción la alivia, que si el objetivo ese lo cumple, pero vamos, por encima, perfecto. Pero que la cirugía sea un poco más complicada, no puede ser más resolutiva en un niño de 10 años, porque le pones el stent, pero la coartación sigue estando ahí. Sin embargo, con una cirugía, aunque sea más complicada, ya le está resolviendo la zona. Muy complicada, pero digamos que el otro es un procedimiento más simple. Para responder esa pregunta a ciencia cierta, habría que randomizarlo y hacer un estudio prospectivo randomizado con stent y tal, y eso es imposible. Bueno, es bueno esto del debate porque así los padres nos oyen de que no hay un acuerdo absoluto entre partes. Las dos opciones se las podrán dar, sí,
porque aquí queda otra parte que es, hay más riesgo de lo que has dicho con la edad, la paraplegia con 10 años poniendo un esteno operando. Una, ¿no? Dos, porque lo has dicho tú mismo, cuanto más edad, más riesgo de quedarte paralítico, ¿no? Entonces, una cosa que mejoramos. Segunda, para hacer que vean que las dos opciones son razonables. Cuando se pone un stent, los bordes distales y proximales están muy lejos de la zona enferma, lejos, con lo cual, aunque se quede el tejido enfermo, se queda protegido porque ya la onda de distensión que lo dilate no está. Si se recubre, todavía más. Se pueden reexpandir con la edad y no tenerse que quedar estrechos. Y la última duda, para una parte y otra, también ahí queda una cicatriz, que es una cicatriz en esa pared que no es natural, que se puede distender y que, como antes se operaban y no se hacía esto, hay casos de aneurismas en esa zona. O sea, que no eso de quito el tejido enfermo y no va a pasar ya nada, pero dejas una cicatriz en una zona de alta presión. O sea, que hay las dos versiones y las dos son razonables para los padres y se las ofrecen. Y eso lo que tienen que decir es ventajas e inconvenientes y ofrecerles la alternativa. Pero el problema de la lesión de la pared, que bien ha explicado Mario, las técnicas que dejaban más secuela a la pared, que tienen más rollo de inflarse, de aneurisma, etcétera, etcétera, que luego corregir eso es una cirugía. Esa sí es una cirugía difícil, con complicaciones y con morbimortalidad importante. Una cirugía en acuartación, quitando el riesgo de puntual de paraplegia, que es bastante específico de la acuartación de aorta, sobre todo si no tiene circulación colateral. En niños más mayores el riesgo es 1 de cada 200, ese es el riesgo. Puede ser que no ocurra, pero sí que existe la posibilidad. Se toman medidas, se baja la temperatura, se trata de estar con un tiempo relativamente corto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso no hacen que en un momento dado pueda aparecer esa complicación terrible, porque no tiene vuelta atrás, ¿no? Bueno, más controversias para Mario. Otro, ya va a ser nieto más mayor todavía. Este ya tiene 17 años, hace deporte, le operaron de coartación de niño, no sale gradiente. En el estudio que se hace de resonancia de control tiene una zona ahí estrecha donde la cirugía menor del 50%, le toman la tensión en los brazos y es la misma que en las piernas, pero cuando se pone a hacer deporte, la tensión arriba le sube, como debe subir cuando uno corre, a 180, 190, y abajo se queda en 80. Y entonces cuando está en reposo, vuelve a bajar y no tiene gradiente. Y ahora, ¿qué le recomendamos? No hace deporte, le resolvemos la obstrucción dinámica, le dejamos en paz y que siga como está. Bueno, vamos a ver, por supuesto el caso es interesante, pero yo pienso que lo mejor es quitarle la obstrucción dinámica. Ese es mi punto de vista, dejarle como está y decirle suspende tu vida isométrica, etcétera, para no tener problemas. Optaría más bien por darle una solución, ya sea con stent o plantearnos la cirugía si fuera necesario. Y aquí me gustaría, viene bien eso para introducir un pequeño bocadillo, el gradiente, famoso gradiente. Menos de 20, todo bien. Más de 20, todo mal. Y no es totalmente así, porque cuando uno mira y está bien interrogada la aorta abdominal, esos disturbios que vemos en la aorta, en ese residuo de recoartación leve, moderada, la que sea, tiene repercusión en la aorta abdominal. De manera que eso hay que considerarlo como un factor de importancia con vistas a un ejercicio en áreas plásmicas. Fundamental. Así que pienso que yo optaría por hacer un estudio de imagen al 100, me quedo con ese razonamiento del que la estrechez es menor del 50% respecto de aorta as y descendente, entonces optaría por darle una solución. ¿Puedes comentar, Mario? Comentar acerca de gradiente de 20 con y sin prolongación diastólica, ¿qué es el significado de eso? Bueno, simplemente que a través de, si hay una obstrucción constante a través de la aorta, aunque sea 20, 40 o 60, significa que en la sístole
con el ciclo cardíaco está pasando flujo con mayor turbulencia, y en la diástole persiste la turbulencia aunque de menor velocidad, pero en la diástole continúa porque el flujo sigue viajando hacia las áreas esplénicas, y eso tiene observación por el método Doppler. Sí, pero digo, la repercusión clínica de eso puede explicar, en ese escenario puede ser el sustrato de que sea hipertensión en el ejercicio. Puede ser, pues claro, puede ser perfectamente un sustrato de hipertensión en el ejercicio, porque al fin y al cabo la primera situación es, hay una obstrucción, arriba hipertensión, abajo baja tensión. Es el primer sustrato hemodinámico. Ya. Otra cosa a veces que ocurre, el primario, el es decir, pacientes operados de coartación con una anastomosis externa terminal y tal, que bueno, luego sí que ahí tienen muy buena respuesta y ahí es insuperable, afortunadamente, porque en una época antiguamente, la era de las cavernas de la cirugía de la terapéutica de la coartación de aorta, no había el intervencionismo y había que reoperar las coartaciones. Y es una operación importante, grande. Y entonces, si no hay ningún tejido interpuesto entre medio, el balón, la dilatación funciona muy bien, porque el otro da soporte, las cicatrices, claro, las cicatrices es un tejido que da para apoyarse muy bien, tanto si va con balón o con stent o lo que sea, ¿no? Luego, lo que sí que hemos visto en hemodinámica, se ven día a día, pacientes que están operados de coartación, se reintervienen por algún gradiente, alguna cosa residual ahí, y se hace algún procedimiento intervencionista, ¿no? Entonces se coloca un stent, queda muy bonito, acampanado y tal, y el gradiente no tiene gradiente o no llega ni a 20, ¿no? Pero arriba, el istmo aórtico, o sea, el istmo, lo que es la aorta transversa distal y tal, es delgadita, no ha crecido. Porque esa historia, los que ya hemos visto mucho de esto, muchos trenes pasar, ya no, bueno, esto va a crecer luego una vez que se alivia con el flujo y tal. Hay algunos que tienen una señal ahí genética que hace que esa parte del arco no crezca. Entonces queda alguien que es como grande de abajo y estrecho de arriba. Ese arco no es hipoplásico extremo, pero es más pequeño de lo que debería ser. Y entonces, claro, luego arreglar eso una vez que tiene stent puesto, desde el punto de vista técnico, es muy complicado, ¿eh? Por eso la importancia de esa primera imagen, volviendo ahí, insisto yo en esto, de hacer la cirugía correcta de entrada. Porque revisitar y reoperar eso y tal, y ya no te digo si hay algún tipo de prótesis tipo stent y puesto ahí, es una operación bastante difícil, porque ahí están los troncos supraórticos, los vasos que van al cerebro. Entonces, corregir eso ahí puede ser muy complicado. Doctor Maroto, ¿cuál sería tu postura con tu nieto? Si tiene gradiente diastólico hay que arreglarla siempre, claro. Siempre. Si solo tiene gradiente sistólico, es que todos los pacientes operados y con stent puestos tienen gradiente sistólico, que luego no es real, no es real en cuando tú haces un estudio hemodinámico. Entonces, yo en ese dejarle la vida normal y repetirle los estudios en 6 meses o en 1 año y casi seguro quitarle la obstrucción, claro. Hacerle un cateterismo y ponerle un stent, claro, cuando hay esa enorme diferencia de presión. Para los padres también hay otra pregunta. Lo que sí está claro, en eso sí estamos de acuerdo, que si se recoarta, la indicación, si se puede, es con cateterismo, ¿no? Que quede claro. Sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, eso, ¿no? Que no confundan los conceptos. Una cosa es, nunca se operó y aparece ahora y lo ven ahora, y entonces ahí es el que he puesto de 10 años. Hay discrepancias entre poner un stent y operarse, y ahí hay diferentes opciones. Y otra es, me operé y se me vuelve a estrechar, y ahí parece que todos estamos de acuerdo en... El valor... Con 10 años que parece que lo suyo, lo que digamos, lo que es de moda, lo que lo aceptado por casi todo el mundo, los otros son matices la discusión, que es hacer un intervencionismo. Esos pacientes hoy en día no se operan. Claro que sí. Pero lo que decía... Pero que quede claro, no es lo mismo de reciente aparición que se volvió a estrechar. Se volvió a estrechar, la primera indicación, ahí no hay discusión, es cateterismo, resolverlo con cateterismo. Si es nueva, según la edad y según la anatomía y según el tamaño de la aorta, están las dos opciones. Entonces, no sé ya... el balón puede ser el paso inicial para inmediatamente en el propio cateterismo
instalar el stent y ponerlo adecuadamente, pero el balón solo como terapéutica en la coartación nativa creo que no debe hacerse, creo. Y ya no sé si queréis que siga o ya qué hora es. Yo tengo una pregunta para los cardiólogos. Existe una especie, no sé si es leyenda urbana o qué, alguien, la idea de que si la coartación de aorta, que es más que una estrechez a nivel de la aorta, sino engloba muchísimas cosas, ¿no? Operada más precozmente a lo largo de la vida, de la aparición, hace o previene el desarrollo de hipertensión arterial en la vida adulta. O sea, si hay menor posibilidad o menor riesgo de hacer hipertensión arterial si más tempranamente te han operado de coartación de aorta. Absoluto. ¿Es verdad eso? Absoluto. Los estudios de la Clínica Mayo, que tienen 40 años, 50 años de cirugía, aquellos que se operaron con más de 10, 15 años, concretamente 15, 20 años, tienen una incidencia de hipertensión arterial de novo, no la que tenían previa, sino nueva, de nueva aparición, del 50%, mientras que si se operan con en la primera década de la vida, esa relación pasa al 20%, 25%. Y con las técnicas actuales todo sigue la regla del 3 al 7. Entre el 3 y el 7, entre el 5 y el 7% es apariencia de recurrencia de recuartación, aparición de, si está bien, perfectamente operado y bien diagnosticado previamente, el 7% de hipertensión arterial, todos si son operados tempranamente. Supuestamente, la regla del 7. Supuestamente la recuartación tenía que tener tendencia a cero. Y digo esto y quiero matizarlo. Tenía que tener tendencia a cero porque insisto yo, de las recuartaciones es cuando tú te operas por el lado y de repente ves que la aorta, tú subes y miras para arriba y sigue siendo finolis, es lo peor, el peor escenario que te puedes encontrar. Porque estás operando a alguien por un lado que debería estar operándole por el otro. ¿Me entiendes? Y sin embargo, lo opera coartación y funciona y tira y tal, pero luego, a los pocos meses, aparece aceleración. Y oye, ¿qué pasa aquí? Y ya no es porque se hizo el Ballhaus en el parche, la técnica A, la técnica B, la técnica C. No, porque hay que poner lo gordo con lo gordo. Lo que tiene diámetro, la aorta descendente, embriológicamente, después del ductus, siempre tiene calibre. Entonces es cuestión de llevarla al sitio donde haya calibre. Y eso, por el lado se puede llegar hasta un sitio. Por el medio, a donde uno quiera. Correcto. Y si no se puede llegar es que es otra cosa, es una hipoplasia izquierda, ya, que es otra entidad. Bueno, ese es un error del cardiólogo al diagnosticar al paciente y decirle al cirujano, claro, por eso, cuando no está tan claro es cuando el doctor Baño ha preguntado resonancia, aunque sea un bebé, porque para los vasos, aunque vayan muy rápido a frecuencias muy altas, se ve muy bien. Entonces, si tú tienes realmente dudas de que sea una hipoplasia del arco transverso y no solo una coartación, y con el eco seguías teniendo dudas, pues es mejor resonancia. Y si sigues teniendo dudas, pues mi recomendación es esternotomía. Claro. Ahora, yo voy a hacer una pregunta a todos vosotros, aquí a los que están presentes. A lo largo de la evolución, a los 10 años, 15 años, ¿conviene o no hacer una resonancia vascular del cerebral? Es que si mira las guías pone que no, bueno, pero que la frecuencia es muy baja y para ver el aneurisma de cerebral media, la fresa esa como se teoría ponen que no hagas eso, pero bueno, nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Quedamos emplazados para la próxima reunión, creo que es el día 19 de octubre. El doctor Ballesteros va a hablar sobre patología de la válvula aórtica, dirigido a todos los padres. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno.